el jugador de la noche. Lanzamientos de 3 puntos, bandejas, entradas a canasta, increíble. Batió el récord de la NBA. 8 lanzamientos de 8, convirtió desde más allá de la línea de 3 puntos. Y Cal solicitando una vez más un tiempo muerto, pero a Hornacek no había quien le pudiese detener. Uno tras otro fue sumando puntos hasta llegar a los 40. 8 de 8, ese fue el último triple que convirtió. Y ahí reconociendo Karl Malone que cuando un compañero del perímetro está en esa forma, no hace falta ir al rebote, porque sabe que la canasta terminará en su poder. Vamos con dos hombres que hicieron historia al final de la pasada campaña. Estaba en juego el título de máximo encestador de la liga. Optaban dos pivots, David Robinson y Shaquille O'Neal. No lo tenía fácil David Robinson. El almirante tenía que hacer una auténtica hombrada y lo consiguió. Shaq frente a los Nets estuvo en sus números habituales, pero es que David Robinson se fue a los 71 puntos. Sus compañeros le buscaron continuamente. Sabían que era el hombre a quien pasar el balón. Y David Robinson respondió con lanzamientos desde más allá de la línea de 3 puntos, con tiros en suspensión. Y David Robinson, él mismo se sorprendió cuando le dijeron 71 puntos, imposible. Y J.R. Reed, reconociendo que esa fue la noche más emocionante que ha podido vivir en una cancha de baloncesto. Y vamos con lo más espectacular de la semana. Los mates. David Robinson sobre Perry. Drexler sufriendo un tapón de Sean Rocks. Brian Grant, un novato, colocando tapones, y un veterano, Sean Kemp. Mutombo suele poner los tapones, pero en ocasiones los recibe. Dan Caswell, de Sacramento Kings. Algún que otro mate espectacular, David Robinson. Andrew Lang, en Atlanta también lo sabe hacer. Chris Morris, cuando fallan sus compañeros de perímetro, él la suele machacar de esa forma. Y el espectáculo en Chicago, Bill Wennington, ¿quién lo iba a decir? Larry Johnson. Ahora vamos con las canastas imposibles. Grant Hill, uno, otro, y en busca del hueco que encuentra este novato, la estrella de Detroit. Otra canasta tipo D. Brown. Johnny Dawkins está jugando muchos minutos en Detroit y de vez en cuando consigue esas canastas. Vaya asistencia para Stacey Oakmon. ¿Algún mate? Para Alston, un joven jugador de Filadelfia. ¡Qué bien se lo ha hecho ahí Sean Kemp! Alley-oop para Big Dog Robinson. Y para el de siempre, Shaquille O'Neal. Y vamos ya con las 10 mejores jugadas de esta semana. Atención, empezamos. Número 10, protagonista, Penny Hardaway, mejor jugador de la semana, demostrando que es ya toda una estrella de la NBA. La número 9. Querían ganar los Clippers y P.J. Brown se lo impide con ese tapón. La 8. Hakeem busca la canasta y Ori machaca delante del mismísimo Sam Perkins. Vaya mate, qué forma de luchar por el rebote.
La número 7. De nuevo Penny Hardaway. Poco podemos añadir a la capacidad atlética y creativa de este hombre. Número 6. Estamos en Denver. Pack para Rogers. Y el mate. Rodney Rogers. La número 5. Dallas está ganando con canastas como estas. Jimmy Jackson. De Lorenzo Williams. Penny, cómo no. Ahora para su compañero, la sociedad Hardaway O'Neal. La número 3. Stacey Ogmon y Mookie Blaylock. En ocasiones se cambian las tornas. La número 2. James Robinson. Es un base, pero miren cómo mata. Delante del mismísimo Hakeem Olajuwon. Y la número 1, la mejor jugada de esta semana. Duckworth roba el balón y Chris Webber. Hasta la próxima semana. And he brings them out of their seats here at the US Arena. Matumbo embraces the ball. Hakeem Olajuwon takes it away. Payton for the rebound. Yeah, baby! Oh, by the Admiral. Muy buenas tardes y bienvenidos a la quinta semana de competición en la NBA. Recuperar psicológicamente a un equipo que se creía capaz de todo y no llega prácticamente a nada es lo que ahora tiene que realizar Cal con su equipo, los Seattle Supersonics. Estamos viendo imágenes de esta última semana de competición en la que los Seattle Supersonics llegaban con 3 victorias y 4 derrotas. El primer partido en lo que podríamos llamar proceso de reconstrucción del ánimo de este equipo es contra los Spurs de San Antonio. 43-6 consiguieron los reservas de Seattle sobre los reservas de San Antonio. Y cuando eso sucede así, pues se pueden ustedes figurar. 19 puntos consiguió Gary Payton en el encuentro. Y la verdad es que hizo prácticamente lo que quiso en el encuentro. Aquí está Cal, año extremadamente difícil para él a la hora de ver cuáles son las posibilidades de este equipo. Y ahí tenemos al rookie del año, al menos estadísticamente hablando, puesto que fue elegido con el número 1 del draft. Se llama Glenn Robertson. Y juegan los Milwaukee Bucks. Enfrentamiento con los Seattle Supersonics, que continúan su proceso. Ahí tienen ustedes a Mike Dunleavy, precisamente no muy contento al respecto del rendimiento de su equipo. Y aquí tenemos a Sean Kemp, que continúan su escalada lenta pero segura, camino de esa recuperación. Mientras seguimos viendo jugadores y partidos. ¿Qué podemos decir de los Magic de Orlando? En este momento figuran a la cabeza del cómputo victorias-derrotas del campeonato, con Shaquille O'Neal, pero es que el equipo no solamente es Shaquille O'Neal, hay otras muchas cosas. Ahí hemos visto esa jugada y hay a Penny Hardaway, que sin duda alguna se está convirtiendo en el base con mayúsculas de la NBA en esta temporada. Lanzamientos desde lejos de Kenny. En fin, muchísimas cosas a favor de este equipo. Tenemos que continuar, tenemos que sentirnos en casa con la victoria. Es lo que decía Ian Fernie Hardaway. Continuamos sacando fotos gráficas de la actualidad. Ahí tienen ustedes a Shaquille O'Neal, jugador del mes de noviembre, primer mes de la competición en la NBA. Y aquí a Dick Mota, elegido entrenador del mes, un veteranazo como Mota, que ha puesto en marcha a este equipo con jugadores como Jamal Mashburn, Jason Kidd y
sobre todo, Jimmy Jackson. ¿Y qué podemos decir de este rookie de oro que es Grant Hill? Por otro lado, la noticia de que Doherty va a tener que ser operado y no podrá jugar posiblemente hasta los playoffs. La operación será en la columna vertebral y no existe de momento una decisión o una seguridad de que Doherty acabe bien. Kenny Gattison, fíjense ustedes en la muñeca derecha. ¿Han visto ustedes? Ahí. Muñeca derecha rota, 6 semanas sin jugar. Y aquí esta lesión de Edwards en el tendón de Aquiles. Eso sí que es una lesión grave. Mientras que Manute Bol continúa con los problemas lógicos en toda cigüeña. El mejor partido de Tony Kukoc desde que está en la NBA, 28 puntos, récord personal. Los hombres del banquillo fueron decisivos en el triunfo de los Bulls, 62 puntos frente a 13 de Filadelfia. Pippen, 22 puntos y 10 rebotes. Jojo Ingles, 11 puntos para los Bulls. En los 76ers de Filadelfia, los mejores Jeff Malone, 22 puntos, 10 rebotes y Witherspoon, 20 puntos. Ese fue el resultado final. Estamos en el encuentro que enfrentó a los Lakers con los Knicks de Nueva York. Gran partido de Patrick Ewing, que consiguió 24 puntos y 7 tapones. En un encuentro muy igualado que se decidió en el último periodo. Starks, que tiene un nuevo contrato en este momento, consiguió 23 puntos, rebotes. Atención a Nick Van Exel, 26 puntos. Ese fue el resultado final. Seattle Supersonics y Utah Jazz. También en el último cuarto se decidió la suerte de este partido. Gary Payton y Sam Perkins, importantísimos, pero una vez más el espectáculo se llamó Sean Kemp. En Utah, los de siempre. John Stockton, 27 puntos. Y Karl Malone, otros 27 puntos. Detlef Schrempf fue el mejor hombre de los Sonics, con 26 puntos y 12 rebotes. Miami Heat contra Phoenix Suns. Kevin Johnson dirigió la orquesta de su equipo, los Suns, mientras hemos visto a Charles Barkley, que seguirá en el banquillo al menos durante otros 5 encuentros. Jugó Billy Owens, recién llegado, como aquel que dice, de su antiguo equipo, los Golden State Warriors, y un magnífico rendimiento de este hombre, con nada más y nada menos que 18 puntos y 12 rebotes. Hemos visto a Dan Mayer, que se salió con 20 puntos y 15 rebotes. Ese fue el resultado final. Kevin Johnson, 29 puntos. Uno de los mejores partidos de este comienzo de temporada. Houston Rockets frente a los Cleveland Cavs, que estrenan nuevo uniforme esta temporada. Aquino Olajuwon, 21 puntos y 12 rebotes. Mario Eli desde el banco aportó 15 puntos y Maxwell corrió bien el contraataque. 17 puntos en los Cavs. Doherty, lesionado, su puesto lo ocupó con excelente rendimiento John Hot Rod Williams, 16 puntos y 10 rebotes. Terrell Brandon, el base reserva, pide paso, 19 puntos y 7 asistencias. 198. Hakeem Olajuwon, 21 puntos, 12 rebotes. Ahí tenemos a los New York Knicks, que se han prometido, pese al cambio de reglas, que van a seguir optando al triunfo en la NBA. Y estamos viendo a los autores, por así decirlo, del traspaso de este comienzo de temporada. Por un lado, ese hombre, Billy Owens, que como antes hemos dicho, ha recalado en los Heat de Miami. Y por otro, ese otro hombre, Danilovic, que ha entrado en el traspaso de este hombre, Ronnie Shakely, Golden State Warriors. Danilovic, si fuese a jugar a la NBA, jugaría en el equipo de los Miami Heat. Kevin Willis, traspaso realmente gigantesco. Ha terminado en los Heat de Miami también. Ahí lo tenemos.
Se ha cambiado de número, del 42 que usaba en los Atlanta Hawks, pues a tener el 20 en los Miami Heat. Él ya no estaba a gusto en el equipo de Atlanta, a pesar del magnífico rendimiento de las últimas temporadas y del propio equipo en el que este hombre ha estado. Saludos, bienvenidos a la primera semana de competición de la NBA, que comienza con una ceremonia, la entrega de los anillos de campeón a los Houston Rockets por parte del comisionado de la NBA, David Stearns. Ahí tenemos la banderola que anuncia Houston Rockets, campeones de la NBA 1994. NBA World Champion Houston Rockets. En la primera semana de competición, los Houston Rockets comienzan su andadura con canastas como esta de Vernon Maxwell, o esta otra en la que Robert Horry le da esa asistencia maravillosa a Hakeem Olajuwon. Y nos trasladamos al extremo oriente, a Japón, en donde los Portland Trail Blazers y los Angeles Clippers comenzaron la temporada con un doble encuentro en Yokohama. En ese primer encuentro, los Blazers imperaron al mando de este hombre, PJ Carlesimo. Qué canasta de Drexler, el que tuvo, retuvo, por supuesto. Y aquí una jugada de Fish, el número 50 de los Clippers, ante el delirio del público japonés. Nuevamente Drexler y la penetración de Buck Williams. Repetimos, dos partidos oficiales de la temporada, mientras que otro hombre que ha comenzado su andadura tras su gravísimo accidente es ese número 7 de los Sacramento Kings, Bobby Harley. Y ya ven ustedes que no se le ha olvidado jugar al baloncesto. Harley tuvo un accidente de automóvil en diciembre del pasado año, gravísimo, que estuvo a punto de costarle la vida. Tenía muy difícil el movimiento de la parte izquierda de sus brazos. Y aquí el acontecimiento, podríamos decir que tonto de la semana, con todo el sistema antifuegos de la cancha del Álamo puesta al servicio del riego de la cancha. Estamos viendo a Tim Hardaway, que ha vuelto como un auténtico disparo al frente de los Golden State Warriors, que dirige ese hombre llamado Don Nelson. Aquí tenemos a los Golden State Warriors y aquí a este hombre cuyo número 76 indica que mide 7 pies y 6 pulgadas, 2,30 de estatura. Se llama Sean Bradley, ha sufrido 2 graves operaciones y lo cierto es que no se sabe exactamente cómo va a estar. Aquí tenemos al gran perro. Se trata de Glenn Robinson, el fichaje del año. 70 millones de dólares han tenido que pagar los Milwaukee Bucks para hacerse con sus servicios. Ha sido elegido el número 1 del draft de este año, Glenn Robinson, de la Universidad de Purdue, e indudablemente tiene que empezar a buscar su sitio en el mundo complicado y difícil de la NBA. Continuamos con jugadas. Ahí es Scott Skiles en los Washington Bullets y ese Tom Gugliotta. ¿Y qué podemos decir de ese escudo, el de los Bulls? Jugadas en las que ese hombre, Rev Chapman, y este efecto maravilloso que nos llevan a las noticias. Esto es la retirada del número 23, del jugador más mítico de la historia del baloncesto mundial, Michael Jordan. Se cogió un trozo del parquet del viejo Chicago Stadium para hacer esta presentación en el nuevo United Center. Y ahí tienen ustedes a James Worthy, que ha anunciado su retirada estos últimos días a los 33 años. Y lo ha dicho de una manera muy clara y rotunda: no va más. Es deprimente que se vayan jugadores de esta categoría, decía Sam Bowis. Es Billy Owens, el gran cambio de los últimos días. Ronnie Sheikley
de Miami a Golden State. Billy Owens de Golden State a Miami. Ahí lo tenemos con el número 9, Ronnie Sheikhali de la Universidad de Siracusa. También lo era Billy Owens.